Dios le bendiga, buenas tardes. En este miércoles, se ha levantado un miércoles hermoso. Hoy estamos a junio 8, un día muy hermoso, soleado. Y me levanté con el ánimo de compartir con ustedes una reflexión, un sermón que había comenzado y hoy lo terminé y quería compartirlo con ustedes. Y el tema de este sermón es bien importante porque es un tema que fue vivido en el Antiguo Testamento, durante y después de Cristo y ahora en nuestros tiempos contemporáneos. Quiero hablar del libro de Levítico. El libro de Levítico nos brinda un compendio de ordenanzas por parte de Jehová para que su pueblo, como nación, se rigiera por ellas, y para que fuera ordenado el servicio de adoración a Jehová en el altar. A través de los años, muchos ministros e iglesias están modificando la manera de realizar estos servicios y están corrompiendo las ordenanzas y preceptos que dejó nuestro Dios Jehová para tener una buena comunión con Él. Deseo recordar el juicio de Dios que cayó sobre los dos sacerdotes mencionados allí en el libro de Levítico, y cómo en la actualidad estamos adoptando los mismos patrones erróneos que ellos adoptaron y alteraron el sistema de adoración a Dios con consecuencias de reprensión y castigo por parte de Dios. Hoy en día en la actualidad estamos cometiendo este mismo error y es por eso que quiero compartir con ustedes el tema de la apostasía. Tema de la apostasía. Y el título que le doy es La apostasía de hoy, anunciando la venida de Cristo. Si usted no conoce qué significa la palabra apostasía, apóstata, apostatar, más adelante lo vamos a ver. Quiero basar este sermón, esta reflexión, en el texto que se encuentra en el libro de Levítico, el capítulo 10, versos del 1 al 3. Y leo la palabra en el nombre de Jesús, estos 3 versos cortitos. Luego lo vamos a escudriñar, lo vamos a analizar, vamos a profundizar de lleno en él. Leemos en el nombre de Jesús. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En otras palabras, dice estos 3 textos que allí entraron al santuario 2 sacerdotes, los hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, pertenecían a la tribu de Leví, a los levitas. Era la tribu que había sido designada para real sacerdocio entre las 12 tribus. Esa era la herencia de ellos. Ellos no recibieron tierra por heredad, no recibieron nada, ellos recibieron el sacerdocio. Y dice que estos 2 hermanos entraron al santuario y tomaron sus incensarios. ¿Por qué sus incensarios? Porque habían unas ordenanzas de adorar a Dios y encender a Dios incienso, un incienso que él había mandado. Y dice que en aquel incensario ellos pusieron fuego, y luego que pusieron el fuego, depositaron sobre el fuego el incienso. Pero esta vez ocurrió algo que no se esperaban ellos. Algo mal, algo erróneo hicieron, que cuando presentaron este tipo de ritual en el santuario ante Dios, el Señor los reprendió, los castigó
y salió fuego de parte de Jehová y los consumió y murieron allí en el acto. Ahora vamos a entrar a analizar de lleno este texto. ¿Qué nos quiere decir el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas y qué nos quiere decir ahora? Este texto del libro de Levítico nos relata uno de los sucesos bíblicos más extraños que demanda de nosotros el análisis de los métodos de adoración y sacrificios utilizados por estos dos hermanos, hijos de Aarón. El pasaje aquí nos invita a escudriñar las nociones del texto para comprender lo allí acontecido a estos dos hermanos. Analizar cómo se asemeja este suceso a nuestros tiempos y cómo comprender, aplicar estos principios en nuestras vidas como cristianos contemporáneos. Algunas preguntas que nos podemos hacer son las siguientes. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que cada uno de ellos tomaron su incensario? Y si se entiende que ellos pusieron fuego en los incensarios y luego sobre el fuego incienso para ofrecerlo a Jehová, ¿y por qué Jehová rechazó aquello que entendía era un fuego extraño? Por la cual Jehová los castigó quemándolo. Analicemos el trasfondo para comprender las razones de Dios para actuar en respuesta a la actitud de estos dos sacerdotes y cómo esto podemos aplicarlo a nuestra vida. Los hijos de Aarón. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que los hijos de Aarón eran parte de la tribu y casa sacerdotal de los levitas, como dije anteriormente. Eran hijos de Aarón, el hermano de Moisés, y eso ya lo comprendemos. Y cuando leemos que nos dice que tomaron cada uno su incensario, era porque ellos conocían y practicaban la quema de incienso dedicada a Jehová. En otras palabras, ellos ya tenían el hábito, la práctica de realizar este ritual, este sistema de adoración. Se entiende que ellos, como sacerdotes y practicantes de la adoración en el tabernáculo, debían entender cuáles fueron las ordenanzas establecidas por Dios para realizar este sacrificio de adoración, que era encender el incienso para Jehová. Entonces, para realizar una comparancia entre lo que era reconocido por Dios y lo que Dios entendía que era un fuego extraño, debemos tener primero en claro lo que era establecido y aceptado por Dios. ¿De dónde partimos? ¿De qué parámetros partimos para entender la mentalidad de Dios? Entender por qué Él actuó de esta manera con estos sacerdotes. Lo primero que debemos entender es que este incienso no era cualquier incienso. Era un incienso que había sido ordenado con unas especificaciones. Y vamos a leer y vamos a entender. Una de las ordenanzas establecidas era la fórmula exacta que Dios requería para que se preparara este incienso. El procedimiento para la quema en el altar. Dos cosas diferentes. Cómo preparar el incienso y cómo presentarlo ante Dios. Dice Éxodo, capítulo 19, verso 22, que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Entonces también estamos hablando de la preparación del sacerdote que se acercaba al altar. Tres cosas diferentes: el incienso, la presentación y el sacerdote que se acercaba a presentar el incienso. También Éxodo
el capítulo 30, verso 34 al 38, Dios le dijo a Moisés la fórmula para que el incienso que debía ser utilizado en la tienda de reunión, y dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, y voy a mencionar las especias aromáticas: estacte, uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. En otras palabras, estas especias no eran cualquier tipo de especia, no era cualquier incienso. El Señor manda a recoger estacte, uña aromática y gálbano aromático. Estas eran 3 tipos de plantas que tenían una resina, un tipo de resina de goma de aceite, un perfume específico aromático. Y dice que tenía que tomar de todos estos 3 de igual peso, y que haría un perfume bien mezclado. Y el Señor da unas descripciones: puro y santo. Puro significa que no se le podía añadir ningún otro tipo de especias aromáticas. Y santo porque tenía que ser dedicado a Dios, era para Dios. Yo no sé si usted es alérgico a algún tipo de perfume. Yo soy amante de los perfumes exóticos. Me gustan mucho los perfumes. No me gusta usar cualquier tipo de perfume, y a veces algunos me dan alergia, sinusitis, reacciones, desagrado. Y el Señor fue bien específico cuando dio estas ordenanzas, porque ese era el perfume que el Señor demandaba y quería. Ese era lo que Él quería recibir, no lo que nosotros queríamos quemar allí. Muchas veces queremos llevar al Señor otro tipo de incienso, que no es el que el Señor espera de nosotros. Ahora vamos a hablar de la preparación. Vamos a hablar de la preparación de esta resina, de este incienso. Y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo te mostraré a ti, y os será cosa santísima. En otras palabras, después que estaba medido, pulverizado, había que llevarlo delante del tabernáculo de reunión. Dice: donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, oiga bien, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciese otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Una de las posibilidades que se cree que los hijos de Aarón no entraron al santuario santificados, o por ligereza no prepararon el incienso con la fórmula y medidas dadas a los sacerdotes. En otras palabras, algo ocurrió. Alguna de estas 3 cosas ocurrieron mal. O las especias que se utilizaron, o la preparación, o cómo entró el sacerdote ante el altar. Entonces, siendo los hijos de Aarón sacerdote, Jehová debía tratarlos como tal. Pues al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 12, verso 29, y les dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es por eso que también en Hebreos capítulo 12, 25 nos dice: mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonestaba desde el cielo. Y es por eso que deseo traer este mensaje al pueblo de Dios de nuestra actualidad. Podríamos pensar que nuestro Dios fue algo severo, duro con aquellos 2 sacerdotes levitas.
Podríamos pensar eso. Pero si leemos el texto otra vez, nos hace la aclaración que ellos hicieron un fuego extraño, que Jehová no les había mandado hacer. Lo que nos deja ver en claro que fueron desobedientes al mandato de Dios. Entonces nos preguntamos en dónde estriba la desobediencia de ellos. Y como dije anteriormente, una de las posibilidades pudo ser el orden del proceso del encendido del incensario. Algunos teólogos especulan que una de las probabilidades fue que no utilizaron el carbón del altar para encender el brasero. En otras palabras, ellos tenían que utilizar el carbón que estaba en el altar, tomarlo y ponerlo sobre el incensario. No podía entrar el fuego de allá o de acá o venir con el fuego de afuera. Todo tenía un proceso demandado por Dios. Y el carbón tenía que ser el que estaba allí. Y dice, ya que este fuego del altar había venido del cielo, pues así lo dice en Levítico 16:12, para la práctica en el gran día de la expiación. En otras palabras, que el fuego que estaba encendido en el altar era un fuego proveniente del cielo, proveniente de Dios, no proveniente de sus manos. Se podría decir, y allí nos dice Jehová, y tomarás un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Este sería el mismo ritual seguido en la rebelión de Coré, relatada en número 16:46. Debe asumirse que este método era el único correcto y el ritual que ellos siguieron era contrario a lo dispuesto por Dios. Se podría deducir también que el orden dispuesto por Dios pudo haber sido alterado por estos 2 sacerdotes. También algunos creen que el ritual fue realizado en un momento indebido. Otros creen que ellos pasaron detrás del velo del altar en este tipo de momento indebido. Pues también Jehová había dado las ordenanzas en Levítico 16:1 y 2, y que dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Y dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entra al lugar santo detrás del velo, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré sobre la nube del propiciatorio. Lo que nos da a entender que tal vez ellos estarían equivocados en uno o 3 de estas ordenanzas, desobediendo el procedimiento, el momento o el lugar debido. Nos podríamos preguntar cuáles fueron sus intenciones al realizar este método de sacrificio que Dios vio indebido ante las ordenanzas brindadas. A lo mejor sus intenciones eran sinceras para adorar a Dios. Pero la voluntad y sinceridad no justifican la desobediencia cuando corrompemos las ordenanzas establecidas de manera correcta, transparentes y dignas delante de Dios. El juicio de Dios no está excluido en la dispersación de la gracia. Y lo podemos ver en la epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 30, donde el apóstol Pablo escribe que muchos que habían actuado de forma indigna, arrastrados por el pecado, estaban enfermos y débiles, e incluso algunos habían muerto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, en el incidente de Ananías y Zafira, el castigo fue inmediato. Entonces, tarde o temprano viene el juicio de Dios si no desistimos de las actitudes indignas en el santuario. Podemos entender que ni los hijos de Aarón ni los cristianos de Corinto perdieron la salvación.
Y aunque la enfermedad o muerte física pueda ser el mecanismo de corregirnos para enseñarnos a hacer las cosas de manera debida, Dios no desea que muramos juntos con el pecado. Entonces Pablo escribe a la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, 31 y 32 dice: si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son de la primera carta de Juan 5:16, donde nos habla un pecado que lleva a la muerte, pero se trata de la muerte física. Entonces los hijos de Dios y ministros deben aprender a ministrar en el santuario de manera digna y en las condiciones que Dios ha establecido. En otras palabras, ¿cómo estamos presentándonos en el altar de Dios? ¿Cómo estamos llevando a cabo la adoración? ¿De manera digna, de manera ordenada? Vamos a hablar de la iglesia de hoy. Hoy día, miles de iglesias, ministros, pastores, predicadores y feligreses se han volcado al misticismo, tratando de encontrar a Dios en fuegos extraños. Están corrompiendo el orden de adoración establecido por Dios. Están encendiendo fuegos extraños, alterando el orden, el lugar y el método establecido por Dios. Muchos ministros de Dios se han corrompido, desechando el orden de predicar la palabra de manera ordenada, lógica y con sentido. Y se están volcando en el altar al entretenimiento y al impresionismo. ¿Usted oyó bien? Muchos ministros están corrompiendo lo que Dios mandó, encendiendo fuego extraño. Y se están volcando al impresionismo y al misticismo, al entretenimiento en los altares. Vamos a hablar qué significa esto de entretenimiento e impresionismo en el altar. Vamos primeramente a ver las definiciones. Las definiciones aceptadas para estas palabras por la Real Academia Española. Dice que impresionar es la provocación de una alteración en el estado de ánimo de las personas, resultando de una intensa admiración, sorpresa o temor. En otras palabras, muchos pastores, ministros, predicadores se están dedicando al impresionismo más que a predicar la palabra de Dios, para crear impresión, una sorpresa, una admiración al hombre que está allí, o causar algún tipo de temor. En otras palabras, la manipulación programada de las emociones y sentidos de las personas. Ahora veamos qué es el entretenimiento. El entretenimiento. Agárrese ahí. Entretener. Si leemos al revés, la palabra compuesta significa entretener o tener entre. Entretener. Es una palabra compuesta, ¿no? Entretenimiento. Tenimiento es tener entre qué. Esto es tener a las personas en episodios de ocio, alejados de sus preocupaciones y responsabilidades, para gratificarlos emocionalmente, cosa que debería ocurrir en los tiempos libres y no en los tiempos del servicio y adoración a Dios. Entonces el entretener e impresionar en las iglesias se ha convertido en la herramienta del mismo enemigo para mantener al pueblo entretenido. O si leemos al revés, tenido entre. ¿Entre qué? Entre el ocio, entre lo frío y lo caliente. Entre, en medio, lo tibio.
entreteniendo en la irresponsabilidad y letanía. Y esto es algo que a la carne le gusta, pues el entretenimiento hace liberar al cerebro dopamina y algunos neurotransmisores que causan placer en el cuerpo humano. La pregunta es, ¿por qué las personas andan en busca de estos espectáculos e impresionismos en las iglesias? ¿Por qué andan así? Buscando impresionismo, espectáculo, sentir algo diferente, sentir algo diferente en su vida, en su cuerpo, en su mente, algo que los sacuda, algo que los estremezca. ¿Por qué? Porque andan buscando este tipo de entretenimiento espiritual y estos impresionismos. La respuesta es porque ya la palabra no se predica con eficacia de manera penetrante en el alma como espada de doble filo y que cale profundo en los tuétanos de los huesos. Se ha perdido la pasión en la predicación de la palabra. Ya los sermones en las iglesias parecen más fuegos artificiales, disparados por todos lados, sin lógica ni coherencia. Muchos que suben al altar, por no llamarle predicadores, parecen más bufones y payasos realizando actos ridiculizantes que denigran la verdad y la seriedad de las Escrituras. Y lo peor es que el pueblo de Dios aplaude y les ríen las payasadas a estos apóstatas que se hacen llamar predicadores, pero hablan sin sentido, claridad, puras cantinfladas. Cuando leemos en el libro de Nehemías capítulo 8, el verso 8 nos dice: y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En otras palabras, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, oiga bien, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Hoy en día muchos predicadores se trepan al altar y predican sin sentido, sin prepararse, sin organizarse. Esto es una falta de reverencia a la escritura. Es una falta de respeto al pueblo que va buscando pan espiritual, escuchar alguna palabra de Dios con lógica, con coherencia, con sentido. Como dije, hoy día muchos ministros y feligreses no se conforman con estas sanas escrituras, sino que están utilizando estos métodos extraños para impresionar al pueblo y convencerlo de que son instrumentos especiales delante de Dios. Profetizan espejismo que las personas desean oír y realizando espectáculos mientras esconden su hipocresía y esconden sus mentiras detrás del velo del altar. Muchos cristianos y muchas personas van detrás de hombres con apariencia de siervo de Dios, buscando que les hagan un milagro cuando Jesús mismo nos ha dado un espíritu de poder. Muchos predicadores terminan el tiempo de su acto invitando al pueblo a pasar al frente del altar con el propósito previsto de realizar un espectáculo de derrumbamiento de personas al suelo. Comienzan a empujarlo por la barbilla o por la frente y la gente comienza a tirarse al piso y a revolcarse sin ningún sentido y comienzan a hacer el acto, parecen indios haciendo una danza, un ritual indio. Oye, y yo me imagino al Señor mirando desde lejos y diciendo: no acepto esto es fuego extraño.
ya se ha convertido en un método como si fuera una demostración de poder en las manos del predicador de la noche. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué se caen las personas al suelo cuando las empujan? ¿Estaban endemoniados? ¿Sí o no? Un cristiano endemoniado, una fuente que da dos aguas diferentes, no estaba endemoniado. ¿Por qué entonces se caen? ¿Por qué se tiran al suelo a hacer este tipo de espectáculo? Entonces, el deseo del Espíritu Santo es tirarte al suelo o levantarte con poder. Realizan esta práctica como si fueran brujos ritualistas que llenan la necesidad humana más con espectáculos de magia que con la palabra de Dios, que es el pan de vida. ¿Acaso no refutaron los apóstoles esto cuando visitaron Chipre y se encontraron con el mago, con Elima? Leamos el libro de los Hechos en el capítulo 13, el verso 6 al 12, que nos dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina